Hola, bienvenidos una vez más a Cabri Chapo el Monte, a nuestro estudio del libro de Hebreos, pero antes que nada, ¿por qué no abrimos en oración? Esta noche vamos a tener por titulado que en Hebreos 2 se llama No descuides la salvación, pero vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por este día tan hermoso, por tu gracia y tu amor. Y te pido, Señor, que bendigas este estudio, que nos lideres a través de tu Espíritu, Señor, y nos ayudes y nos bendigas aquí. Señor, te pedimos por Denise, Señor, que la toques, Señor, ahora que le han encontrado más cáncer. Bendícela, cuídela y protégela, Señor, te pedimos. Es una hija tuya que te ama mucho, Señor, y a través de todo de toda esta dificultad, Señor, ella está apegada a ti, atada a ti. Y eso es nuestro deseo, Señor, que siempre estemos atados a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice esta noche. Amén. Bueno, hermanos, como les digo, aquí estamos una vez más y vamos a continuar en el libro de Hebreos, capítulo 2. Y como les digo, esta noche le he titulado No descuides la salvación. Y como le estaba diciendo, estaba pensando en la hermana Denise y agarré el mensaje, el texto ahora que le encontraron. No solo regresó el cáncer que tenía, sino le ha salido otros cánceres adicionales. Y una cosa que me sorprende mucho de ella es un poco del tema que vamos a estudiar esta noche, es estar atados al Señor, ¿verdad? Bien aferrados a Dios. Y eso es muy importante porque cuando vamos a pasar dificultad, va a demostrar quiénes somos en Cristo Jesús. Tus dificultades van a afilar tu fe o va a quebrantar tu fe. Pero en ella estoy mirando que su fe se está afilando más y más porque ella se acerca más a Dios. Y esto es lo que vamos a ver esta noche, ¿verdad? No descuidar la salvación, la gracia que hemos obtenido de nuestro Señor Jesucristo, porque dice el versículo 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia tengamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Primero, ¿verdad? Vemos aquí, ¿qué es lo primero que dice? Por tanto. Él les insta a los creyentes judíos como una advertencia para quienes están dispuestos a alejarse, a separarse de la congregación, de la relación con Cristo Jesús, y les está instando a concentrarse intensamente en las verdades que han oído acerca de Cristo Jesús. Porque muchos de estos judíos hubieran visto a Jesús, hubieran escuchado al Señor, pero otros simplemente hubieran escuchado acerca del Señor. Entonces vamos a ver un momento más adelante el testimonio, ¿verdad?, acerca de las cosas que Dios ha hecho. Pero el autor recurre a la metáfora de atar un barco a un muelle. Y es como le estaba diciendo la hermana Denise. Cuando me llegó el texto ahora, el mensaje, y miré que ya le había regresado el cáncer, pero no solo le había regresado, sino que le llegó cáncer adicional, que no tenía anteriormente. Pero ella tiene su fe atada, amarrada como un barco en un muelle, ¿verdad? Que cuando llega la tormenta, llega el huracán, ese barco no se separa. ¿Por qué? Porque está bien atado, bien amarrado al muelle. Esas sogas son la fe. La soga representa la fe. Y lo más fuerte que esa soga es más seguro que el barco no se va a deslizar, no se va a ir flotando en el mar. Y esto lo va a revelar más adelante a través de los primeros capítulos, o disculpe, los primeros 14 versículos en los que aparece la palabra sujeto. Sujeto o sujeta para demostrar a quién estamos atados. Y eso es lo importante porque todos estamos sujetos a alguien. O estamos sujetos al mundo o estamos sujetos a Dios. Estamos sujetos a Cristo, estamos sujetos a su Espíritu Santo o estamos sujetos a las avaricias del mundo, ¿verdad? A las influencias del mundo. Ahora una de las cosas que separa a muchos cristianos de la fe es el Instagram, las redes sociales,
que se utiliza mucho para separar a los cristianos, los tiene atados en el Instagram, donde pasan 2, 3 horas mirando tonterías en Instagram. Y cuando llega la tormenta, ¡pum!, se deslizan, como vamos a ver, se separan. ¿Por qué? Porque en vez de estar orando, en vez de estar pasando tiempo en la palabra de Dios, están en las cosas mundanas. Y eso es lo que él está diciendo. Por tanto, es necesario que, escucha, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ahora les voy a decir, no hay nada malo con mirar un momento de Instagram, un momento de Facebook, unos videos cortos en TikTok, pero deberían de ser videos que te van a bendecir tu relación con Cristo Jesús. Disculpe. Van a bendecir tu caminar, tu fe, te la van a reforzar. Son cosas buenas. Pero Él les está diciendo, ustedes tienen que estar diligentes a las cosas que han oído. Esto se debe a que ellos, mientras reconocían, como les digo, a Cristo, ¿verdad? Muchos reconocían a Cristo intelectualmente, no se sometían verdaderamente de corazón, o se rendían o se humillaban a Él completamente, porque no querían dar esa apariencia de ser cristianos por el miedo, o seguidores de Cristo Jesús, por miedo, ¿verdad?, de la persecución, por miedo de las burlas, como leímos la semana pasada. Y por eso le está diciendo, debemos prestar más atención a las cosas que hemos escuchado, a la palabra de Cristo. Prestar atención, no solo de oído, sino de corazón, porque en el hebreo esta palabra significa, escucha, obedecer una orden o una advertencia. Como les digo, lo que estoy diciendo ahorita es una advertencia. Si van a estar en TikTok, en Instagram, en Facebook, 2, 3 horas, van a sufrir en su relación con Cristo Jesús, van a batallar en su fe. Pero si están 2, 3 horas en la palabra de Dios, en oración, en alabanza, tu fe va a ser como la soga que está amarrada al barco, al buey, y esa soga no se va a quebrantar porque está fuerte. Pero si tu soga se está pudriendo, cuando llegue la tormenta de la vida, como están pasando ellos, las dificultades, las tribulaciones, ¿verdad? Esa soga se va a quebrantar rápido. ¿Por qué? Porque tu fe, todo depende de la fe. Lo que oyes, o lo vas a recibir o lo vas a rechazar. Es todo. La fe es muy importante en lo que somos y en quién somos en Cristo Jesús. Porque en Hebreos 6:4 dice así. Es posible, versículo 4 del capítulo 6 de Hebreos, es posible que los que una vez, escucha, es posible que los que una vez fueron que iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora están iluminados. En otras palabras, su cerebro y su ser, su espíritu salió de la oscuridad del mundo a la luz de Cristo. Ahora son iluminados con el Espíritu Santo, gustaron del don celestial, que es el Espíritu, fueron partícipes del Espíritu, vieron las cosas que Dios estaba haciendo dentro de la congregación y fuera de la congregación. Y continuó, dice, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, ¿verdad? Entonces así escucharon, recibieron con mucha alegría las buenas cosas de Dios, las palabras, vieron a los poderes de las obras, como vamos a ver en un momento, que son los testigos, y todo lo que Dios estaba manifestando entre ellos y acerca del mundo venidero. Pero dice, y recayeron. ¿Por qué regresaron al mundo? ¿Por qué tropezaron? ¿Por qué abandonan la fe? ¿Por qué se separan de la congregación? ¿Por qué se separan de Cristo? Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificarán de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Escucha, no solo caen, sino que ahora si van a regresar a la fe, van a ser del Señor
lo van a volver a crucificar en la cruz, porque él ya lo habían crucificado cuando vinieron la primera vez y dijeron, Señor, te recibo como mi Salvador, Jesús, tú eres mi Mesías, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, pero ahora lo han abandonado por el temor de la sociedad, y ahora dicen, bueno, si queremos regresar de nuevo al Señor, pero ahora lo van a volver a crucificar, pero no solo eso, lo van a hacer una burla, porque muchos, este es el problema, y eso es lo que está pasando con ellos, con los hebreos. Muchas veces cuando tú caminas con el Señor y estás muy alegre de que Dios está en tu vida y tienes una fe fuerte en el Señor, pero con el tiempo, de verdad, como les digo, se van distrayendo con cosas del mundo. Las cosas mundanas te van distrayendo para acá, te van distrayendo para allá y te estás separando poco a poco del Señor, donde llega el momento donde completamente ya no caminas con Cristo. Pero después quieres regresar, ¿verdad? Y al querer regresar van a decir tus amigos, tus vecinos, tus parientes, oye, pero si ya fuiste cristiano una vez y lo abandonaste y ahora quieres otra vez regresar. Y muchos dicen, sí, es que, ¿sabes qué? Me arrepiento y regresan a Cristo. Y llegan al Señor, se la pasan un mes, 2 meses, están en fuego, tienen mucha alegría, tienen la emoción, pero intelectualmente. Pero de corazón continúan siendo igual. Y entonces, al 2, 3, 4 meses, empiezan una vez más a tomar los mismos pasos que los separaron del Señor la primera vez. Y al tiempo se van separando más y más y más. Y sus amigos en ese momento, sus parientes empiezan a burlar. Oye, no que eras cristiano, ya estás empezando de nuevo con la borrachera, ya estás empezando de nuevo en las fiestas. Empiezan las críticas y se burlan del Señor y dicen, ya ves, todos los cristianos son iguales, son una bola de hipócritas. ¿Por qué? Porque miran a estos que hacen la hipocresía, la burla de Cristo, y por ese grupo echan a todos en el mismo bacal, en el mismo bote. Y por eso les dice, van a crucificar al Señor una vez más. Van a poner al Señor en burla de nuevo, porque es lo que van a hacer. Y los que lo hacen son gente que está, ¿qué? No iluminados, sino en la oscuridad del mundo. Están captados en su propia sabiduría, están captados en su religión, que les dice, no, pues tú nunca tienes que venir a la iglesia, ven una vez al año si quieres y está todo bien con Dios. Aunque sabemos que es una mentira, ¿verdad? Todos tenemos que estar con el Señor diario. Y por eso le está dando una advertencia a los que simplemente escuchan intelectualmente en la iglesia, pero cuyo corazón aún pertenece a lo mundano. Tienes que decidir, o caminarás con Cristo fielmente, firmemente, plantado en su fe, plantado en el Señor, o vas a pertenecer al mundo, pero no puedes tener un pie dentro y un pie afuera. Por eso dice, con más diligente atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Con qué? Más diligencia. Póngale más ganas, más esfuerzo, más ánimo. Ríndete completamente a las cosas que has oído. No solo has oído, sino has recibido en el corazón. Todo lo que está aquí es para la gloria de Dios. Dice, no sea que nos deslicemos. Porque es un riesgo escuchar, pero no recibir. Muchos escuchan aquí y salen igual como entraron. Pero el que escucha aquí y permite que la palabra de Dios no solo vaya al cerebro, sino que corra para abajo al corazón y le traiga convicción, ese empieza a crecer en una relación con el Señor. Y por eso les dice, diligencia tengan a las cosas que hemos oído, pero no solo eso, no sea que nos deslicemos. Vamos a proteger la fe, porque esto es una descripción, ¿verdad? Ese barco que está bien atado al muelle. Ese barco que con el movimiento de las aguas, si no está bien amarrado, se va a empezar a deslizar más adentro y más adentro del agua. La cuerda se va a ir soltando. Yo antes iba a pescar y una de las cosas que miraba siempre cuando íbamos a pescar eran los barcos. Tú pasas por los barcos, pasas por los buques y al pasar miras que están bien amarrados. Hay un cierto modo de amarrar un barco. Si no lo amarras como debe de ir amarrado esa soga, con las olas que están moviendo el barco así, ¿verdad? Para arriba y para abajo, la soga se va soltando y el barco se va echando para atrás, para atrás, para atrás y se va.
Entonces tienes que amarrar esa soga en el muelle, bien amarrado como debe de ir, para que no se vaya ese barco, para que no se deslice. Y nosotros tenemos que amarrar nuestra fe similar en ese modo a Cristo Jesús. Tenemos que retener el barco para que las aguas tormentosas cuando lleguen no se lleven a ese barco. ¿Sabes? Estaba pensando en ciertas cosas, ¿verdad? Como los judíos están atravesando esta situación tormentosa. Pero algunos ahora también no solo están escuchando y pasando la dificultad, sino se están alejando. Estaba pensando en unos hermanos aquí en la iglesia que me acuerdo cuando llegaron, duraron una época muy emocionados, muy alegres. Y sí, empezaron a amarrar bien su fe en el Señor. Pero con el poco y poco el mundo se los empezó a llevar. Y a llevar, y a llevar, y a separarlos de la gloria de Dios. Deja decirte que cuando Dios quiere hacer una tarea imposible, toma a una persona imposible y lo aplasta para poder volver a reconstruir a esa persona en su imagen y en su fe. A.W. Tozer dice, es dudoso que Dios pueda usar a alguien en gran medida hasta que lo haya herido profundamente. Estos judíos están siendo heridos profundamente, pero al ser heridos profundamente, Dios está cortando la duda, Dios está cortando la incertidumbre, como vamos a ver, porque Dios tiene que cortar la incertidumbre del hombre de la fe. Dios tiene que cortar, así como el doctor entra y corta el cáncer, así también Dios tiene que entrar y cortar la incertidumbre, el temor, como vamos a ver, el miedo. Porque uno de los pecados más grandes es rechazar a Jesús después de haber visto las bendiciones y los milagros que se habían hecho a través de su evangelio, a través del poder del Espíritu Santo. Y Pablo, diciéndolos a los Efesios, escribió así en el capítulo 4, versículo 1. Dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fueron llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo cuerpo y un solo espíritu en una sola paz que existe en Cristo Jesús. Porque el enemigo va a entrar a la iglesia, él está entrando en la congregación judía, en esta congregación mesiánica, y está empezando a poner dudas, está empezando a meter el temor, está empezando a meter la incertidumbre, está trayendo división. Pero Pablo dice, procura mantener la unidad del Espíritu. Tenemos que mantener esa unidad. Cuando el Señor Jesús dio el sermón en el monte, ¿verdad? Las Beatitudes que le llamamos en inglés, the Beatitudes. ¿Se dirigía a quién? ¿A quién estaba hablando? ¿A gente no judíos? No. Jesús estaba hablando a un grupo de judíos en ese sermón. Y todo lo que les dijo, cómo deben vivir, cómo deben de ser, la fe que tienen que tener, ahora en esa iglesia primitiva, se está empezando a desarrollar y a ver las palabras del Señor. Porque en Mateo 5 dice así, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución. Ahora no dice bienaventurados los que padecen persecución porque andan haciendo cosas malas. No, no dice bienaventurados los que padecen persecución porque andan diciendo groserías. No, bienaventurados ¿qué?
los que son perseguidos por causa de la justicia. Los que son perseguidos, ¿por qué? Por tener su fe en Cristo Jesús. Dice el versículo 11, bienaventurado serás cuando por mi causa, escucha, mi causa, los insulten, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Por qué? Porque en este momento este grupo de judíos está sufriendo. Y como les dije la semana pasada, su familia los está rechazando, sus padres los están rechazando, sus hermanos los están rechazando, sus hijos los están rechazando, sus vecinos los están rechazando. La comunidad judía dice ya no son judíos porque ya no creen en ir y llevar sacrificios al templo. Porque ahora ustedes dicen que Cristo es suficiente para la salvación. Porque ahora ustedes dicen que no necesitamos ir al templo y que solo tenemos que necesitar simplemente a Jesús. Y por esa creencia de que Cristo murió por nosotros una y una sola vez, cuando Él murió en el Calvario, derramó su sangre, por eso están sufriendo. Hay muchos que sufrimos burla, porque nosotros decimos que la fe solo se encuentra en Cristo Jesús, que la salvación está solamente en Cristo Jesús, que no hay ningún santo ni una persona que pueda orar por ti, abogar por ti, porque solo el Hijo de Dios es tu abogado, como vimos la semana pasada. No hay otro abogado que esté en la mano diestra de Dios, en la mano de poder, más que el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y por eso se burlan y te critican. Pero ¿sabes? Eso es lo que le está diciendo. Y lastimosamente cuando llega el temor es muy fácil a muchos abandonar todo lo que les has enseñado ante la incertidumbre, el temor, porque el enemigo se mete en tu mente. Pero Jesús nos dice que cuando estamos pasando estas cosas debemos alegrarnos por esta situación. Entiende que el miedo y la incertidumbre son las herramientas más poderosas de Satanás contra el creyente, el que quiere que creas que necesitas alejarte de Jesús para evitar el sufrimiento, pero es una mentira completa. De hecho, apártate de Jesús, solo intensifica tus dudas y temores, dejándote vulnerable y solo. Cuando te apartas de Jesús, solo intensificará tus dudas, tus temores, y vas a estar solo y vulnerable. En Romanos 8:28 nos dice, sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué dice? Además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. El sufrimiento es para ayudarte a bien. Dios permite que tengas dificultad en tu vida para tu bien. Dios no dice, voy a dejarlo que sufra porque me quiero reír de él. No, Dios dice, le voy a permitir que pase esta tormenta porque en esta tormenta va a crecer en su fe y se va a pegar más y más a mí, va a confiar más y va a saber que yo soy su Dios y él es mi hijo. Por eso Dios lo permite. ¿Y por cuál causa están sufriendo ahora? Esto lo vemos en los capítulos 5 y 6 del libro de Hechos. Si recordarán, ellos estaban haciendo cosas buenas para la gente judía. Les estaban dando de comer. Esteban va a ser apedreado más adelante por eso, arrestado y apedreado por hacer bien. Esteban no fue arrestado y apedreado por andar haciendo mal. No, fue apedreado y matado porque hizo bien para la gente judía. Y eso les causó celo a los fariseos, que nunca le hacían nada bueno a la gente. Los fariseos, los sacerdotes, solo le robaban a la gente. Pero aquí está este grupo de creyentes judíos dándole de comer a la gente pobre, dándole ropa a la gente pobre. Y los fariseos dicen, nos está quemando, nos está haciendo mirar el mal, ¿sabes qué? Arréstalo. Por eso los están persiguiendo, por hacer el bien. ¿Recuerdan cuando Pedro y Juan fueron arrestados? ¿Fueron golpeados? ¿Maltratados? ¿Simplemente por realizar una buena obra en la puerta?
donde el hombre que estaba paralítico, y Pedro le dijo, oro y plata no tengo, pero lo que sí tengo te lo doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. Y el hombre se levantó saltando y bailando, y la gente que lo vio dijo, esto es una gloria de Dios, un milagro de Dios, es algo grandísimo que nunca hemos visto. ¿Y qué pasó? Los sacerdotes salieron festejando. No, los sacerdotes, los hipócritas salieron, los arrestaron y los golpearon y los amenazaron. No anden hablando en este nombre. Pero Pedro y Juan dijeron, chale, no te vamos a hacer caso a ti, le vamos a hacer caso a Dios y vamos a hablar en el nombre de Cristo Jesús. Y por esta causa estos judíos están sufriendo. Pero tengo que preguntarles, ¿quiénes de nosotros sufren persecución por predicar la palabra de Dios? A muchos les da miedo. A muchos creyentes les da miedo cuando están con sus familias o en las tiendas, donde sea. Les da miedo hablar del nombre del Señor, porque a lo mejor me van a criticar o se van a burlar de mí, o me van a decir, ¿sabes qué? No me hables de eso, yo soy de esta religión. Bueno, es una religión, pero no tienes una relación, no tienes salvación en Cristo Jesús. Necesitas tener tu salvación en el Hijo de Dios, porque solo Él te da esa salvación. Nadie más murió en la cruz por ellos, y estos judíos saben eso, y el autor del libro de Hebreos les está dando de recordar todas estas cosas. Dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Primero les dice que, lo primero que les dijo es, por tanto, ¿verdad? Es necesario diligentemente que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que los deslicemos. Y ahora les dice algo muy importante, porque les dice, no hay una forma de escapar de una retribución justa si descuidamos de la salvación tan grande que hemos recibido. ¿Por qué? Porque bajo el Antiguo Testamento no había escape del juicio de Dios. Bajo el Antiguo Testamento, como les digo, tú podías ir y hacer tu rito, tu sacrificio, traer tu animal, pero ese animal no te salvaba, solamente era una sustitución. Cristo vino a hacer la propiciación de nuestro pecado. Ese animal simplemente cubría el pecado. Cristo vino a eliminar el pecado de todo el que lo recibió. Por eso leemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, porque los ángeles fueron que los mensajeros que trajeron la palabra, ¿verdad? Ellos vinieron a dar la palabra de Dios. Dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ¿se acuerdan cuando en Levítico 10, 1 y 2 leemos esto? Déjame leerlo mejor. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno incensario, pusieron en ellos fuegos y le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová, escucha, un fuego extraño. ¿Por qué? Porque ellos no son los sumos sacerdotes. Ellos no son los sacerdotes. Aarón es el sacerdote, pero sus hijos ahora toman este fuego y hacen incienso, y para Jehová es un fuego extraño que él nunca les había mandado. Entonces, escucha, salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. E inmediatamente el juicio de Dios cayó y los mató. ¿Por qué? Porque trajeron un fuego que no deberían de haber traído ellos. Dios no les dijo a ellos, ustedes van a hacer los sacrificios, ustedes van a traer el incienso. No, eso era del padre, de Aarón. Pero los hijos en su arrogancia lo hicieron. Y Dios los castigó. Juicio rápido. En Números 16 también leemos esto. Durante la rebelión de Cora. ¿Se acuerdan cuando Cora trajo rebelión? Escucha lo que dice. Números 16, 31. Aconteció que cuando terminó de decir todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Escucha cómo contesta Dios. Retribución justa, juicio justo, dice. Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Core y a todos sus bienes. Ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, al infierno.
los cubrió la tierra y desaparecieron en medio de la congregación. Al oír sus gritos, todos Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron diciendo, no sea que nos trague también la tierra. Entonces esto les dio miedo porque miró que todos los rebeldes estaban muriendo y ellos salieron corriendo. También salió fuego de la presencia de Jehová que consumió a 250 hombres que ofrecieron el incienso. O sea, todos los hombres de Core murieron, más 250 murieron por ofrecer incienso malo, incienso ofensivo. Por eso dice esta palabra, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, escucha, ¿cómo escaparemos, verdad? Cuando estos desobedieron en Números y en Levíticos, ellos no escaparon el juicio de Dios. El mundo antiguo en el gran diluvio no escaparon el juicio de Dios, más que quién, más que Noé, su esposa, sus hijos y sus yernas. Todos los demás sufrieron el juicio de Dios. Y dice, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una gran salvación? No podemos. Dice la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Sabes? Hay un pensamiento en la iglesia, yo he escuchado, dicen, once saved, always saved. Una vez salvado, siempre salvado. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura no enseña eso. Tú puedes, como estamos viendo aquí, tú puedes rechazar tu salvación. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a entregar mi salvación. Yo ya no quiero nada que ver con Cristo. Está bien. Dios no te va a forzar a que camines con Él. Pero no pienses que vas a escapar la retribución de Dios, el juicio de Dios. Por eso Él dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mira lo que dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, que es que en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, que ahora está ¿qué? Manifestando su justicia, ¿a quién? A causa de haber pasado por lo alto. Todos los que vinieron a Cristo están recibiendo la justicia inmerecida, la gracia de Dios, dice a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todo lo que hiciste fue perdonado. Pero continúa, dice, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A quién va a justificar Dios? Al que es de la fe de Jesús. No dice al que fue de la fe de Jesús, no, al que es. Todo depende si permaneces en Cristo Jesús. Si no permaneces en el Hijo y lo rechazas, lo abandonas, como está la tentación entrando en estos, el temor, ¿cómo vas a ser justificado? La justicia de Dios tiene que venir sobre ti. ¿Por qué? Porque tú voluntariamente estás regresando como un marrano, como un cerdo al lodo. Tú estás regresando al pecado, a la oscuridad. Tú te estás regresando a las garras de Satanás, a las garras de los demonios. Aunque digas, bueno, eso no es lo que yo quiero hacer, pero es que tú sabes, se burlan de mí. La decisión es tuya. A mí, como les he dicho, a mí se han burlado. Pero uno tiene que mantener la disciplina que tenemos en Cristo Jesús. La disciplina de continuar en lo que se nos fue anunciado primeramente por nuestro Señor Jesucristo. La disciplina de decir no al mundo y sí a Cristo. La disciplina de decir yo soy hijo de Cristo Jesús y yo no pertenezco al demonio y a su mundo caído. Yo pertenezco a la gloria venidera que estamos esperando. Como hijos de Cristo tenemos que tener disciplinas para no desviarnos y separarnos del Señor.
aunque esta palabra disciplina puede resultar hasta ofensiva hoy en día, porque hay muchos que se ofenden por esa palabra disciplina. Ay, qué palabra tan fea, yo no le pego a mis hijos. Oh, por eso tus hijos andan en la calle, miran, emborrachándose, en las drogas, en las cárceles. ¿Por qué? Porque nunca te quitaste el fajo y les diste unas buenas cuando les necesitaban para enderezarlo. Un árbol que ya está chueco ya no lo puedes enderezar, es difícil. Pero cuando Dios, porque Dios castiga, Dios disciplina a sus hijos para que no nos desviemos. Cuando estamos desviándonos, Dios viene, te da tu nalgada. Órale, mi hijo, agarre camino recto. Ay, papá, gracias, pum. Esa disciplina es buena. Nos ayuda a vivir y a continuar en nuestra fe. Porque es lo que hemos escuchado desde el principio. Mantenernos en Cristo Jesús, mantenernos en su gracia, mantenernos en la disciplina de la fe que hemos recibido. Y Él está diciendo, ustedes saben esa disciplina, ustedes saben lo que el Señor hizo por ustedes, ustedes saben lo que tienen que hacer, las decisiones de ellos, porque ahora dice, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y qué, y repartimientos del Espíritu Santo según que su voluntad. El Evangelio no solo fue testificado a nosotros por el Hijo de Dios, porque Cristo Jesús vino a testificar acerca del Evangelio. Él es, le decimos, el Torah vivo. Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y Él es lo que Él testificó. Él vino ¿a qué? A cumplir la ley de Dios. No hay nada más que necesitamos agregarle, añadirle. Solamente tenemos que tener nuestra fe en Cristo Jesús y ser disciplinados en eso. Fieles. Porque Jesús vino a dar testimonio, pero también fue confirmado infaliblemente por la veracidad de los discípulos de Cristo. Los mismos discípulos que caminaron con Jesús, que sufrieron con Jesús, que lo vieron morir, que lo vieron resucitar, ellos lo confirman. Lo sabemos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3. Dice, ellos también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces Jesús está testificando después de haber resucitado, como Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Tiene 40 días con ellos. Él comió con ellos después de haber resucitado. Y en 2 Pedro 1:16 dice, no os hemos dado a conocer el poder y la veridad de nuestro Señor, y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Escucha, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué dice Pedro? No les hemos dado a conocer el poder. No les hemos revelado a ustedes el poder de Dios que está en nosotros. Les dimos la verdad acerca de Jesucristo. No les dimos fábulas artificiosas. No les contamos cosas falsas o mitos como los que tenían los griegos, ¿verdad? Pero en 1 Juan 1 dice así, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ahí está Juan testificando lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando el verbo de vida. Ellos lo vieron, lo escucharon y lo tocaron. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, dice, ahí está, como les dije, el segundo testigo, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, hablando de Jesús en el reino antes de venir al mundo, y se nos manifestó a nosotros. Ahí están dos testigos, primero Jesucristo, ahora el mismo Juan nos dice, nosotros estamos testificando del que estaba con el Padre anteriormente y luego vino al mundo, pero ahora tenemos que a Dios testificando a través de señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Estos son los dones espirituales. Los dones que vemos que vienen de la voluntad soberana de Dios.
Dios añadió su sello de aprobación al otorgar a los creyentes habilidades sobrenaturales mediante el Espíritu Santo. A unos les dio la habilidad de hablar en lenguas, a otros la habilidad de traducir las lenguas, a otros les dio la habilidad de sanar a unas personas. Pero Dios da diferentes bendiciones al creyente, pero según su voluntad. Como lo vemos que en Hechos 3, 1, 9 y en Hechos 14, 8, el 9. Donde dice, cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derechos sobre tus pies. Él saltó y anduvo. ¿Qué le dijo Pablo? Levántate derecho sobre tus pies, ponte de pie. Y este hombre, porque tenía fe, puso su fe en acción, saltó y anduvo. Hay muchos que dicen, tengo fe, pero nunca ponen su fe en acción. Tengo fe, pero nunca hago nada para la gloria de Dios. No, cuando dices tengo fe, tienes que demostrar, poner tu fe en acción. Como dice Santiago, las obras que haces son una manifestación de tu fe. Tú puedes decir que tienes toda la fe en el mundo, pero si no haces nada con ella, ¿qué te sirve? Tenemos que poner esa fe en acción. En la dificultad y en el bienestar. Porque tenemos el don del Espíritu Santo viviendo en nosotros, el que mora en cada uno de nosotros, el que nos da dones espirituales, el que nos ayuda y nos recuerda todo lo que hemos pasado y lo que Dios nos ha ayudado a salir de tanta dificultad, y decimos, ¿sabes qué? Si Dios me sacó de aquella, Dios me va a sacar de esta. Dios hará lo imposible posible, porque para Dios no hay nada difícil. Mi Dios es grande, y mi Dios es poderoso. Por eso es que tenemos que tener nuestra fe en el Hijo de Dios para poder ver milagros grandes de Dios. Oremos. Una vez más, Padre, te agradecemos por tu amor, tu gracia y tu bendición, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a continuar adelante, Señor, en la fe. Ayúdanos, Señor, a hacer una congregación, una iglesia, Señor, rendida a tu voluntad, a tu soberanía, a tu gracia, a tu paz, a tu amor, a tu majestad. Ayúdanos, Señor, a crecer en esa fe. Ayúdanos, Señor, a hacer una bendición para los que no te conocen. Ayúdanos y bendícenos con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la semana que viene.